Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice así: el Señor no tarda en cumplir, pero no me dejen solo, por favor, acompáñenme a leerlo. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Señor, y tu palabra nos revela que la fe viene por el oír. Por eso queremos siempre leer tu palabra y escucharla de nuestras propias bocas, Señor, para que caiga en buena tierra, para que sea semilla que germine y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Tu palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos vida con los santificados, como tú mismo lo dices, Señor, y que hoy podamos comprobar una vez más que a los corazones dispuestos tu palabra es poder de Dios para salvación. En el nombre de Cristo te hemos orado. Amén y amén. Bueno, el tema aquí, en este pasaje, como ustedes pueden observarlo, es la paciencia de Dios. Siempre me he preguntado, y seguramente ustedes también lo han hecho, ¿qué sería de nosotros sin la paciencia de Dios? Yo puedo darle la respuesta a la que he llegado en mi caso personal. Estaría perdido. No habría ninguna posibilidad para mí, si no fuera por la paciencia que Dios ha tenido conmigo desde los años anteriores a mi conversión y también los años posteriores a ella. La paciencia de Dios ha sido fundamental conmigo. Y muchos sermones se enfocan en la paciencia que los cristianos deberíamos manifestar en nuestra vida, en virtud de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que la palabra dice que el fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es, entre otras cosas, paciencia. Mucho se ha predicado de esto, pero más bien he escuchado comparativamente pocos sermones que giren alrededor de la paciencia de Dios, que creo yo es el modelo supremo de paciencia que estamos llamados a imitar. Por el contrario, a veces parece que estuviéramos más bien imitando a los reyes de Israel y de Judá, a quienes el profeta Isaías tuvo que amonestar en estos términos. Isaías 7:13. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Dice el profeta. Agotar la paciencia de Dios. Me parece que es algo bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta que conocemos también versículos bíblicos que afirman, por ejemplo, el Salmo 103, versículo 8, que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Pero aún así, como los reyes de Israel y de Judá, nos damos mañas para agotar la paciencia de Dios. Podríamos detenernos de manera numerosa en abundantes muestras de la paciencia de Dios para con la humanidad en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Comenzando por el Génesis, una que pasamos desapercibida a veces, que es el hecho de que Dios no haya ejecutado de manera sumaria e inmediata a Adán y Eva cuando pecaron, desobedeciendo su instrucción de no comer del árbol o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No obstante que las instrucciones de Dios precisas fueron estas, palabras textuales de Génesis 2:17. El día, dijo el Señor, el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, que el mismo día que Adán y Eva fueran desobedientes, ese mismo día deberían caer ejecutados. Pero vemos que no sucedió así, ¿cierto? Vemos que la paciencia de Dios estaba allí operando. Adán y Eva vivieron tiempo después de tomar del fruto prohibido. Adán vivió 930 años. Antes de que la sentencia se ejecutara sobre él, vivió esa cantidad de tiempo. ¿Y no es eso una clara señal de la paciencia y de la tolerancia de Dios hacia el género humano? A mí me parece que sí. Y para no extenderme mucho, vamos al Apocalipsis. En el Apocalipsis también observamos que la paciencia de Dios es mucho más amplia que la del ser humano. En Apocalipsis encontramos a los mártires de la fe, es decir, quienes habían sido ejecutados por causa de su testimonio cristiano. Y encontramos que ellos apremiaban y clamaban a Dios de este modo. Apocalipsis 6:10. Gritaban a gran voz. ¿Qué gritaban?
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Evidentemente, si por ellos fuera, esto se había terminado hace rato. Pero la paciencia de Dios es muy grande. Y el Señor Jesucristo nos habló de ello en su paso histórico por el mundo, hace poco menos de 2000 años, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 6, se recogen estas palabras del Señor, que dicen: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Gracias a Dios por eso. Gracias por la paciencia del Señor por nosotros, porque eso nos trae muchos beneficios. ¿Cuál es el beneficio principal que obtenemos de la paciencia de Dios? En primer lugar, como lo leímos en el versículo de apertura, el hecho de que Dios difiere de manera indefinida la sentencia de muerte que nuestros pecados merecerían. La muerte y la condenación debería ser todos los días algo cotidiano en la vida de los seres humanos. Cada vez que alguien peca, debería caer ejecutado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero así como sucedió con Adán y Eva, así sucede con nosotros. La paciencia de Dios, como lo hizo con él, prolongando su vida 930 años, tal vez ya no sea igual, pero de todos modos no caemos ejecutados en el momento en que pecamos. El Señor difiere la sentencia de nuestros pecados. Pero no solamente eso, el segundo beneficio es mucho mejor. La paciencia de Dios tiene como propósito darnos oportunidad de reconciliarnos con Él por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo para alcanzar salvación. El apóstol Pedro también en la misma epístola, un poquito más adelante, en el versículo 15 del capítulo 3 de su segunda epístola, lo establece con claridad. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. La finalidad de la paciencia de Dios es conducirte a la salvación. Ese es el propósito de que Dios sea paciente. Ahora bien, ¿la paciencia de Dios es inagotable? Por la manera en que se abusa de ella, parecería que así fuera. Parecería que a veces pensamos que no se agota, pero puede agotarse. Tiene límites. Y la mejor prueba de que la paciencia de Dios tiene un límite es una doctrina bíblica que no nos gusta mucho y de la cual no se predica tanto. La doctrina bíblica del infierno. La doctrina bíblica del infierno es la prueba definitiva de que la paciencia de Dios tiene un límite al cual es mejor no aproximarse. En la Biblia se describe que la paciencia de Dios, o se nos informa que la paciencia de Dios se agotará, terminará un día que es descrito así en Apocalipsis 20 del 13 al 15. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Este es el momento en que la paciencia de Dios con la humanidad se agotó. Ya no opera. Pero ¿qué decir de la vida individual de cada uno de nosotros? En tu vida en personal y en la mía, ¿cuándo se agota? ¿Cuándo termina la paciencia de Dios con cada uno de nosotros? Bueno, también la Biblia nos informa eso. Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde leemos: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Allí lo tienen. No hay pues reencarnación, como lo proclaman las religiones del lejano oriente. Se vive una sola vez e inmediatamente después de que esta vida termina, viene el juicio. Es decir, la paciencia de Dios se extiende sobre cada uno de nosotros mientras te dure la vida, mientras estés vivo. Después de eso, ya no opera. Esta vida es la oportunidad.
O para decirlo en términos laborales, esta vida es el periodo de prueba para determinar nuestro estado eterno. Pero, como nadie puede garantizar que mañana esté vivo, ¿quién de ustedes puede levantar la mano y garantizarme 100% que mañana estará vivo? Nadie. Nadie puede garantizar el mañana. Y teniendo en cuenta eso, pues siempre es posible que la paciencia de Dios termine hoy para algunos de quienes se encuentran aquí. Porque lo único que podemos afirmar con plena seguridad es el hoy. El mañana no lo podemos asegurar. Por eso, hoy puede ser el límite de la paciencia de Dios en la vida de algunos. De hecho, todos reconocemos lo razonable que es la recomendación de Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1, cuando dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Hay muchos episodios de nuestra propia vida o de la vida de nuestros hermanos en la fe o de nuestros vecinos que nos demuestran que no se puede dar por sentado el mañana. Claro, ustedes estarán pensando, pero pastor, se está volviendo como un poquito infiernero. Una predicación muy trágica. No lo creo. No lo creo porque el mismo Pablo, fíjense cómo nos urge, cómo se dirige a nosotros. Pablo habla en 2 Corintios 2:6 diciendo: les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Parece que Pablo no daba opciones tampoco para mañana. Para él el asunto se define hoy. Este es el momento propicio, hoy, no mañana. Porque no podemos dar por sentada la paciencia, la misericordia divina, como si no la mereciéramos. Los israelitas lo hicieron y lo hacían a veces de manera desenfadada. El profeta Miqueas se refirió a ellos con estas palabras mordaces para dar a entender: oiga, ustedes todo lo dan por sentado, ¿no? Dice Miqueas capítulo 2 versículo 7: los descendientes de Jacob declaran: ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Sí, claro, ¿cómo no? Aténganse y no corran. ¿Será que me estoy poniendo infiernero, trágico? Yo no lo creo. Algunos dicen que sí. Pastor, la Biblia dice una de las verdades más conocidas acerca del carácter de Dios: Dios es amor. Es un versículo que conocen todos los cristianos y los no cristianos, y echan mano de él y lo manipulan. Lo manipulan para llevar la paciencia de Dios a extremos que no podemos llevar. Es cierto, Dios es amor. Yo nunca voy a negar esta verdad bíblica. Gracias a Dios por ella. Pero no hemos entendido el amor si creemos que eso es una carta blanca y una patente de corso para hacer lo que queremos sin tener que asumir consecuencias. Porque yo he aprendido también en mis estudios de la teología, que el amor de Dios tiene dos aspectos, incluye dos cosas. Por un lado, por supuesto, misericordia, pero por el otro lado, justicia. Ambas. Si ustedes leen 1 Corintios 13, que habla del amor, dice: el amor no hace nada indebido. Es decir, el amor no hace nada injusto. El amor implica también justicia. Y cuando menospreciamos la misericordia, es decir, cuando abusamos de la paciencia de Dios, ¿qué es lo único que nos queda del amor? Justicia. Lo único que nos queda es justicia. ¿Y sabes qué pasa si Dios nos trata con justicia? Te lo voy a decir. Está en Romanos 3, del 10, versículo 10, versículos 12 y versículo 23. Dice allí: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En justicia allí tienes lo que mereces. En justicia lo que mereces es ser privado de la gloria de Dios. Es caer bajo la condenación. Cuando menospreciamos la misericordia, a Dios no le queda más que tratar contigo con justicia. Y eso es lo que sucede cuando agotamos la paciencia de Dios. Pero yo sé que esto todos
Todos ustedes lo saben, no es nuevo para los cristianos. Por lo general sabemos estas cosas. Por eso no es exactamente el aspecto de la paciencia de Dios que quería tratar hoy con ustedes. Es posible que estas advertencias no calen en algunos que insisten en pensar que aún se encuentran lejos de los límites de la paciencia de Dios. Tal vez porque son jóvenes y los jóvenes piensan que la juventud lo aguanta todo hasta que pasa la juventud y se dan cuenta que no es así. O porque se sienten muy saludables y vitales y son optimistas en cuanto a su futuro y la duración de sus vidas y creen entonces que todavía tendrán más oportunidades de arreglar sus asuntos con Dios, a tal grado que creen que pueden seguir posponiendo indefinidamente ese momento. Mejor dicho, algunos son como Agustín de Hipona, el gran teólogo del cristianismo, que escribió un libro que se llama Las Confesiones. Es uno de los clásicos de la literatura universal. Y en las Confesiones, Agustín decía que antes de su conversión, cuando él se resistía a su conversión, él oraba. ¿Y saben cuál era su oración? Él con mucha honestidad la consignó en el libro de las Confesiones. Él dice literalmente que sus oraciones eran estas, de este estilo: dame castidad y continencia, pero todavía no. Él lo confiesa. Dame castidad y continencia, pero todavía no. Así pueden ser las oraciones de algunos, y eso indica que estamos forzando la paciencia de Dios. Estas personas presumen que se encuentran dentro del rango seguro de la paciencia de Dios, que podrán continuar pecando y viviendo su vida como quieren un poco de tiempo más, como si los mismos resultados de una vida sin Dios no fueran suficiente disuasivo para no seguir en esa dirección. Porque es que el pecado no te condena por la eternidad, el pecado trae ya maldición en esta vida. El pecado no paga, de ninguna manera paga, pero aún así insisten en decir: está bien, Señor, sí, pero todavía no. Como aquellos que pretenden seguir en la iglesia guardando las apariencias, siendo cristianos tal vez de nombre, aunque sean muy conscientes de que su compromiso y su fe está muy lejos de ser la que Dios espera, está muy lejos de ser auténtica. Pero les tengo una noticia, esto tal vez si no lo sabían. Según la Biblia, la paciencia de Dios se puede agotar mucho antes de que llegue la muerte física de la persona. Se puede agotar antes. La paciencia de Dios se agota en muchos casos en el curso de la vida de la persona y no cuando llega al final de ella. No es la muerte la que señala el límite de la paciencia de Dios, sino otro factor muy importante que tiene relación directa con tu actitud, la actitud de la persona. Como lo veremos enseguida abriendo un primer numeral, que es el que le da título al sermón: la paciencia de Dios y el colmo del pecado. Aquí estamos llegando al meollo del sermón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice: pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado. No sé si te habías detenido en esta expresión bíblica: el colmo de su pecado. Y sigue diciendo: pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Aquí tienes el punto en que se le colma la paciencia a Dios en vida de las personas. Cuando nuestro pecado, cuando nuestra indolencia, cuando nuestra indiferencia o nuestra incredulidad llegan al colmo. Y el colmo es un concepto que conocemos muy bien. No creo que aquí nadie ignore de qué se trata esta palabra, el colmo. La utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Le decimos a veces a nuestro interlocutor: es el colmo. ¿Y qué queremos dar a entender con ello? Sabemos lo que queremos dar a entender. Lo que pasa es que es un concepto que conocemos bien, pero lo convertimos en simple tema de chistes flojos. ¿Han escuchado todos los chistes que versan alrededor de los diversos colmos? El colmo de un calvo: salvarse por un pelo. El colmo de un ñato: ganar por una nariz. El colmo de un fotógrafo: perder en photo finish. O el colmo de un zapatero: tener una mujer suela. En fin, hay tantos colmos. Pero el asunto es mucho más serio. El asunto no es para convertirlo y trivializarlo con humor. La paciencia de Dios se agota cuando en nuestra vida llegamos al punto que la Biblia llama
el colmo del pecado. Y llegados a este punto, la Biblia dice que el castigo de Dios no se hace esperar más, sino que llega con todo el rigor y la severidad del caso. Ese punto puede diferir entre una persona y otra, por supuesto. Pero una vez que lo alcanzas y una vez que lo cruzas, puede llegar a convertirse en un punto irreversible o de no retorno. Ya no hay vuelta atrás. En teología existe una postura que es la de los calvinistas clásicos. Los calvinistas son un grupo de cristianos que tienen unas posturas muy particulares acerca de ciertos temas. El calvinismo clásico se identifica por cinco puntos, un acróstico con 5 puntos. Yo no me voy a detener mucho en esto, no se preocupe, que esa no es la idea. En el IBLI y en estudios formales podrán adentrarse en esto. Simplemente de los 5 puntos que identifican a los calvinistas clásicos, hay uno que ellos llaman depravación total, que ha recibido muchas críticas. Depravación total. ¿A qué se refieren ellos con ese estado en que los calvinistas afirman que toda la humanidad se encuentra? Ellos dicen la humanidad se encuentra en un estado de depravación total. ¿Por qué se ataca tanto este punto? Porque de inmediato nosotros protestamos, ¿cierto? Ustedes y yo protestaríamos. No, perdón, tal vez yo no sea una pera en dulce, tal vez yo no sea un dechado de virtudes, pero no estoy totalmente depravado, tampoco es ese mi caso, ¿cierto? Uno se resiste. Bueno, no es eso lo que los calvinistas querían decir con la expresión depravación total, que están todos y cada uno de los seres humanos está totalmente depravado hasta llegar a tocar fondo. No. Lo que ellos querían indicar con eso era que toda la humanidad se encuentra en una condición caída y que esa condición caída no es algo superficial, que nos afecta desde la raíz. Pero me parece que a pesar de los malentendidos a los que puede dar lugar esta expresión, en este aspecto particular sí se aplica bien. Yo creo que la expresión depravación total podría aplicarse a ese punto que la Biblia llama el colmo del pecado. Un punto en que una vez que lo alcanzas, entiende, no es que no puedas descender más. Claro que se puede descender más. Puedes llegar más bajo, por supuesto. Pero ¿por qué entonces llamarlo de este modo? Porque el punto no es que no puedas descender más. El punto es que ya pasado no puedes regresar. Esa es la tragedia del el colmo del pecado, un punto de no retorno. La persona se endurece a tal grado contra Dios que ya no querrá arrepentirse. Por lo cual la única opción que a Dios le queda en este caso es el castigo severo. A Israel le pasó así en muchas oportunidades de su historia. Y Nehemías se lo recuerda al pueblo de Israel. En el capítulo 9, versículo 30 de su libro, Nehemías se dirige a Dios, está orando. Y mira los términos de su oración. Por años, y está hablando del pueblo de Israel, les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. E Israel sufrió castigos severos y casi exterminios completos a manos de sus enemigos porque abusaban de la paciencia de Dios. El diluvio universal. El diluvio universal fue un acto de juicio divino sobre toda la humanidad, debido a que la humanidad entera había llegado al colmo de su pecado. Así lo leemos en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, cuando se describe las causas del diluvio. Y estas son las causas. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, y vino el diluvio. Pero lo que no observamos en Génesis es que aún en esa situación la paciencia de Dios estaba operando. ¿Dónde leemos eso? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Se refiere a los mismos tiempos, se refiere al diluvio, se refiere a los tiempos de Noé. Y dice: en los tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca. ¿Cuánto demoró en construirse el arca? Pregunto yo. ¿Alguien sabe cuánto demoró en construirse el arca?
que no sea el pastor Jorge, ni los que estuvieron en el primer servicio. 120 años. 120 años es el periodo que Noé estuvo construyendo el arca a los ojos de todos los que lo observaban. Un tiempo suficiente para que algunos de ellos siquiera hubieran caído en razón, hubieran entrado en conciencia y hubieran dicho: sí, estamos obrando mal, hay que corregir. Pero no, vemos que al cabo de los 120 años, los únicos que finalmente le creyeron a Dios y estaban en el arca fueron Noé y su familia y los animales que Dios había guiado hasta allí. Pero Dios esperó, Dios tuvo paciencia antes del diluvio, 120 años de paciencia. La conquista de la tierra prometida es otro episodio en la historia de Israel que es utilizado para lanzar ataques contra la Biblia, contra Dios, contra el cristianismo, porque nos dicen los detractores del cristianismo que el exterminio de los cananeos es una prueba de que Dios es un Dios cruel, es un Dios arbitrario, es un Dios injusto, es un genocida. Yo tengo un sermón que tiene como título: ¿Es Dios un genocida?, para aclarar este aspecto. No voy a tratar todos los puntos allí contenidos, pero sí quiero hacerles ver que Dios no es un genocida y que aún en el exterminio de los cananeos la paciencia de Dios está operando. ¿Recuerdan cómo fue el exterminio de los cananeos, no? Josué lideró a los israelitas a entrar en la tierra prometida y lideró una campaña militar por la cual exterminó a los cananeos por orden estricta y por orden literal de Dios. Les dijo: no vas a dejar vivos a ninguno. Hombres, mujeres, niños y ganado son anatema, están condenados a la destrucción. Qué severo, qué cruel, pensamos nosotros. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que este juicio de Dios sobre los cananeos estuvo precedido por 400 años de paciencia por parte de Dios hacia ellos y sus abominaciones. Y que Dios no lo ejecutó sino hasta cuando la maldad de los cananeos llegó a su colmo. No se crean que los cananeos eran un pueblo apacible y bueno, a quienes los israelitas llegaron a masacrar de esta manera. Los cananeos eran de los pueblos más pecadores e inicuos de la antigüedad. Entre los cananeos era común prostitución y homosexualismo ritual. Entiendan, no hablo de prostitución y homosexualismo meramente. Hablo de prostitución y homosexualismo ritual. Es decir, en sus templos, sus dioses exigían este tipo de conducta. Al punto que en los templos de los cananeos había prostitutas profesionales y sodomitas profesionales que brindaban sus servicios sexuales a todos los que llegaban a brindar culto a ese Dios. Eso eran los cananeos. Y como si esto no fuera, para mencionar solamente dos perlas, también sacrificaban habitualmente niños de brazos vivos a sus dioses, arrojados vivos en hornos de fuego encendido. Entonces, no eran propiamente un pueblo apacible y bueno a quien los israelitas llegaron a destruir sin causa. Y les decía que el Señor tuvo 400 años de paciencia con ellos, y esto también pasa desapercibido cuando lo leemos. Cuando el Señor se dirigió a Abraham, le informó que sus descendientes no estarían siempre ahí donde él se encontraba en ese momento, que era la tierra prometida, sino que serían llevados esclavos a Egipto y después de un tiempo regresarían. Miremos los términos exactos con los que Dios le dijo esto a Abraham. Génesis 15 del 13 al 16. Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Y por qué 400 años? 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Los amorreos eran el principal pueblo cananeo, lo representaban a todos los demás. El Señor está diciendo: tengo que darles 400 años para que cuando llegue el momento de ejecutarlos quede claro que fue un juicio justo. 400 años para que se arrepientan, 400 años para que cambien su conducta, pero el Señor sabía que no lo harían. El Señor sabía que tal vez habían pasado el punto de no retorno, o el Señor sabía que todavía debían llevar al colmo, y cuando llegaran al colmo de su pecado, Él dijo: en ese momento ya, como no hay opción, tendré que destruirlos, y los he comisionado a ustedes, señores israelitas, para ser mis verdugos. No tengo potestad para hacer ese tipo de cosas.
Eso lo pasamos por alto. Y no olvidemos que eso no está tan distante de nosotros. Nosotros pensamos en pueblos con estas características y decimos, menos mal que en nuestra civilizada época ya hemos superado de lejos esas barbaridades, esa época de barbarie. Bueno, te cuento algo. En nuestra civilizada sociedad, hace mucho que se superó en crueldad a los cananeos, en esos modernos sacrificios de niños que conocemos con el nombre de aborto provocado. En Argentina hablaba con Jorge estos días, estaban hace poco en este debate. En Colombia ya se han aprobado 3 causales, que tal vez se han despenalizado para utilizar términos jurídicos. Pero por medio de esas 3 causales, sobre todo por la de, y lo digo por experiencia, por conocimiento de primera mano, por medio de la causal de que se puede abortar legalmente cuando está en peligro la vida de la madre, nos han metido todo tipo de goles. Todo tipo de goles. Porque resulta que la causal es peligro para la vida física de la madre, peligro de que muera. Pero lo han reinterpretado y ahora es si hay peligro para la salud psicológica de la madre, es decir, si puede generar un trauma muy grande, ese hay que abortar. Imagínense todo lo que nos meten cuando extendemos esa definición a peligro para la salud psicológica de la mamá. Todo nos traumatiza ahora, entonces todo lo que nos traumatiza hay que evitarlo. Si un hijo no deseado por alguna situación traumatiza a la madre está en su derecho de optar por un aborto. Así que no creamos que estamos tan lejos de estas situaciones en nuestras civilizadas sociedades. Y por último, para que no haya lugar a dudas, hay una serie de profecías divinas dadas por Dios a través del profeta Amós. Es un libro de una página. En los profetas menores cubre una página o una página y media. Pero allí hay revelados muchos juicios de Dios con las naciones del cercano oriente. Y siempre el juicio se anuncia con estas palabras. Voy a leer el de Amós 1:3. Así dice el Señor: los delitos de Damasco han llegado ¿a qué? A su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Y si continúas leyendo el libro en casa, te vas a dar cuenta que las mismas palabras se repiten para la ciudad de Gaza, para la ciudad de Tiro, para el pueblo de Edom, para el pueblo de Amón, para el pueblo de Moab e incluso para Judá e Israel. Todos ellos terminaron agotando la paciencia de Dios al llegar al colmo de su pecado. Ahora, ¿cuál es ese pecado entonces que colma la paciencia divina? ¿Cómo saber si estoy llegando a ese punto? ¿Cuál es el pecado que colma la paciencia divina? Por las Escrituras podríamos decir que en términos generales llegamos al colmo de nuestro pecado cuando se nos puede aplicar una popular frase o refrán colombiano que dice: tras del ladrón, ¿qué? Bufón. Si estás llegando al punto en que tras del ladrón eres bufón, me temo que puedes estar acercándote peligrosamente al colmo de tu pecado. ¿Y qué significa ese refrán tras del ladrón bufón? Hay que explicárselo a los argentinos porque allá no lo tienen. Entonces, a todos los argentinos que hay aquí se los voy a explicar. No, él ya lo sabe porque él es colombiano ya por adopción, Jorge. Pero lo que significa esto, si no lo recordamos, es que además de que hacemos las que hacemos, Dios nos sale a deber, ¿o no? Hacemos las que hacemos y Dios nos sale a deber. Hay algunos ejemplos en la Biblia. Job 22:9. Dice allí: no les dabas nada a las viudas y para colmo les quitabas todo a los huérfanos. Allí lo tienen. Tras de indolente y mezquino, ladrón y explotador. Tras de ladrón bufón, la tapa. O este otro, Proverbios 19:3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. George Berkeley, que era un filósofo y ministro anglicano, él lo decía de esta manera: primeramente hemos levantado la polvareda y luego nos quejamos de que no podemos ver. Tras del ladrón, bufón. Y el último, que a veces me temo es una descripción de amplios sectores de nuestra sociedad actual con su galopante corrupción y que incluye no solamente a los políticos seculares, sino a la iglesia, lamentablemente.
porque el Señor lo dice, Miqueas 3:11. Sus gobernantes juzgan por soborno. Allí están los políticos seculares. Pero después dice, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor, diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Hacen lo que hacen, corrupción, fuera y dentro de la iglesia, pero en la iglesia más grave aún porque se hace en el nombre de Dios. Dicen es que lo hacemos porque Dios lo ha establecido de este modo. La teología de la prosperidad y el movimiento de la fe, que hablábamos con Jorge, que lamentablemente ha infiltrado a casi todas las denominaciones en nuestro medio. Ese es el evangelio que muchos han recibido, la teología de la prosperidad y el movimiento de la fe. Pastores que se enriquecen a manos llenas a costa de la credulidad de sus fieles que no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia, se darían cuenta que les están metiendo los dedos en la boca. Por eso hay que leer la Biblia. Como los creyentes de Berea. Recuerdo que los creyentes de Berea dice que Pablo llegó a predicarles. Y perdónenme que esto me estoy saliendo un poquito de lo que estaba en el primer servicio, pero como lo hablamos entre servicio y servicio, me parece oportuno hacerlo. Dice que los creyentes de Berea, Pablo llegó a predicarles y ellos le dieron, por supuesto, el púlpito, porque era un rabino con credenciales. Pero dice que recibían la palabra con solicitud, pero todos los días examinaban en las escrituras si era verdad lo que el apóstol les decía. Y no estaban en condiciones para no dejarse meter los dedos en la boca. Pero aquí las iglesias no conocen la Biblia. Los miembros de las iglesias no conocen la Biblia. Y los pastores la manipulan para hacerla decir cosas en beneficio propio, cosas que incurren en corrupción, y lo hacen en el nombre de Dios. Ese me parece que es uno de los colmos del pecado más evidentes en los que la iglesia se encuentra. Y todas estas descripciones me recuerdan algo que la sociología, que es una ciencia, viene diciendo de tiempo atrás sobre nuestras sociedades latinoamericanas, católicas, apostólicas y romanas, y ahora también protestantes evangélicas, porque aquí nadie está en condiciones de arrojar la primera piedra. ¿Qué dice la sociología? La sociología ha caracterizado a nuestros pueblos, y a nuestros pueblos me refiero a todos los latinoamericanos, así que aquí no hay nacionalidades específicas. Los pueblos latinoamericanos se encuentran caracterizados por la sociología como pueblos en los que impera, aquí viene la expresión científica, impera la cultura del pícaro. La cultura del pícaro. ¿O no es acaso el colmo una sociedad que se jacta de su malicia indígena? Los colombianos, tengo que decirlo, no sé de los otros, de nuestros vecinos, no sé si los peruanos y los ecuatorianos, creo que también. No sé si alcanza hasta Argentina, Jorgito, tal vez allá no. Pero aquí nos jactamos de algo que debería avergonzarnos. Nos jactamos de nuestra malicia indígena, como si la malicia fuera algo bueno, de lo que habría que jactarse. Tenemos ejemplos recientes en el Mundial de Fútbol que está terminando hoy. No sé quién llegó a la final, así que no me pregunten. Pero tenemos los episodios que se hicieron virales en las redes, con colombianos, que es lo que nos concierne, con mexicanos también, con creo que peruanos, y no sé si costarricenses, y de pronto uno que otro argentino que no alcance a oír. Pero los que nos conciernen los recuerdan ustedes bien, colombianos ingresando licor, es decir, quebrantando la ley en Rusia, en unos binoculares falsos al estadio. Y salió el video y se difundió. Y si recuerdan, el video dice algo que concierne particularmente a este departamento. ¿Recuerdan? Sí, no me lo inventé yo. Una niña, ya una mujer, no niña sino una mujer, decía, jactándose del ingenio paisa para ingresar ese licor al estadio. Y encontramos también el otro caso del personaje que estaba haciendo decir a japonesas que no es que sean ingenuas, es que son personas que confían y no se imaginan que las van a manipular de esta manera.
Ellas creían estar siendo amistosas con los colombianos y él haciéndolas decir todo tipo de vulgaridades en un idioma que ellas no comprenden. En fin, estas cosas en Colombia generaron todo un debate y un lapidamiento, un linchamiento virtual por las redes, que me pareció excesivo. Quiero decirles que eso me pareció excesivo. Los actos no eran tan graves como para coger a estos personajes y crucificarlos. Los actos en sí, hay cosas mucho más graves que se hacen en Colombia. Los actos en sí no fueron el problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema con ellos? No los actos en sí mismos, sino que los grabaran y los exhibieran. Porque uno dice, oiga, si lo va a hacer, por lo menos hágalo callado. Porque eso denota que tiene vergüenza, al menos, y sabe que está haciendo mal. Pero que los graben y los suban a las redes para jactarse ante todos, ¿eso no es el colmo? Es el colmo. Tras de ladrones, bufones. Eso es lo que estamos viendo allí. Y la malicia realmente es algo malo, no te puedes jactar de lo malo, porque si te jactas de lo malo terminas cayendo en lo que el profeta Isaías denunció en Israel. Terminamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y en Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Jactarse de la malicia como si fuera algo bueno es llamar a lo bueno malo. Te voy a informar, por si no lo sabes, por si lo has hecho por ignorancia, que nunca lo vuelvas a hacer por esa causa. ¿Qué es la malicia? Cualquier búsqueda de diccionario te lo dirá. Yo hice una búsqueda de diccionario y encontré esto: malicia. 2 puntos. Maldad, cualidad de malo, inclinación a hacer el mal, intención malévola y disimulada, picardía, cultura del pícaro. No me parece a mí que sea algo de lo que nos debamos jactar. Por eso, si además de hacer las que haces, para colmo, te vas a jactar de tu malicia, recuerda que hay otros refranes que se te pueden aplicar y el primero que queda como un zapato eres tú, cuando te jactas de tu malicia indígena. ¿Cuáles son esos refranes? Es que yo me las imagino en los demás. ¿Por qué? Porque el que las hace se las imagina. Si te las imaginas en otros es porque tú las haces. ¿Y qué otro refrán? El ladrón juzga por su condición. Así que jactarse de la malicia es quedar tú mismo expuesto como un tramposo. Eso es. Así que espero que entre cristianos colombianos nunca más nos jactemos de ningún tipo de malicia indígena o de cualquier tipo. Porque además todo éxito que podamos obtener a la sombra de esta actitud será siempre un espejismo. La Biblia habla del éxito que tendrá el anticristo. El anticristo será un personaje exitoso. Llegará a gobernar todo el mundo. Es un personaje de los últimos tiempos a quien el profeta Daniel describe en el capítulo 11, versículo 36 de su libro, con estas palabras: el rey, se refiere a este personaje, hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. Aunque lo que ha de suceder, sucederá. Él vivirá su cuarto de hora, pero eso no permanecerá, nada de eso permanecerá, porque cuando se agote la paciencia de Dios, cuando llegue al colmo la ira de Dios, todo ese éxito se verá como algo que se esfuma, aparente, no pasa la prueba. Y tu malicia entonces lo único que indica es que tienes podrido el corazón, que has llegado al colmo de tu pecado, que estás alcanzando el punto de la depravación total, el de no retorno, y que si no corriges de inmediato, de manera drástica y definitiva, tal vez no quieras ni puedas ya hacerlo después, porque habrás llegado al punto de no retorno. Y eso me lleva al punto de cierre del sermón, que lo he llamado el endurecimiento. Aquí sí vamos a leer una porción algo extensa del profeta Jeremías, que comienza en el capítulo 18, versículos 1 al 8. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, que allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno.
Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, con el mismo material obviamente, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro, en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Detengámonos aquí antes de leer la conclusión de todo este episodio, que es una figura muy gráfica que el Señor quiere utilizar para impactar nuestros sentidos y que captemos lo que Él quiere transmitirnos. Tal vez tú seas una vasija. Todos somos una vasija. Puede que seas una vasija estropeada. Se le ha estropeado, se le deshizo a Dios en las manos, no por culpa de Él, por tus decisiones. Una vasija que está llegando tal vez al colmo de su pecado, pero si se lo permites, Dios puede comenzar a hacer hoy de ti otra vasija diferente y mejor. Hasta que a Él le parezca que por fin quedaste como Él quería. Y eso son buenas noticias. Pero si no estás dispuesto a permitírselo, a permitirle al alfarero trabajar contigo en el torno, la única alternativa es el endurecimiento final. El colmo del pecado, el punto de no retorno, la depravación total. Veamos cómo termina esta historia. ¿Por qué el Señor puso al profeta a hacer todo eso? Un capítulo más adelante, el capítulo 19, versículos 1 al 11, está la explicación. Así dice el Señor: ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y ve al valle de Ben-Hinnom, que está a la entrada de la puerta de los alfareros, y proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Diles: reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: haré venir tal calamidad sobre este lugar que a todo el que se entere le zumbarán los oídos. Porque ellos me han abandonado, han profanado este lugar, quemando en el incienso a otros dioses que no conocían ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá. Además, han llenado de sangre inocente este lugar, han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofet ni Valle de Ben-Hinnom, sino Valle de la Matanza, afirma el Señor. En este lugar anularé los planes de Judá y de Jerusalén y los haré caer a filo de espada delante de sus enemigos, es decir, a manos de los que atentan contra su vida, y dejaré sus cadáveres a las aves del cielo y a las bestias de la tierra para que les sirvan de comida. Convertiré a esta ciudad en un lugar desolado y en objeto de burla. Todo el que pase por ella quedará atónito y se burlará de todas sus heridas. Ante el angustioso asedio que les impondrán los enemigos que atentan contra ustedes, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas y que se devoren entre sí. Y aquí viene la conclusión. Rompe después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de los hombres que te acompañaron, y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso: voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar. Y a falta de otro lugar enterrarán sus muertos en Tofet. No sé si te has dado cuenta, y si conoces algo de alfarería, que una vez que el vaso, mientras el vaso está maleable, le puedes dar 1000 veces formas diferentes. Vuelves y lo pones, no se ha endurecido, le vuelves a hacer una bolita con él y vuelves a comenzar con el mismo material varias veces. Pero ya cuando está seco, ya no hay retorno. La única manera de tratar con ese cántaro es destrozarlo, porque no hay manera de darle forma con el mismo material. ¿Escuchaste entonces bien la ilustración que utiliza el Señor? Un cántaro tan endurecido, y estamos hablando de endurecimiento, que ya no se puede rehacer, ya no se puede reparar. El colmo del pecado va acompañado del endurecimiento, y la única alternativa al endurecimiento es el quebrantamiento, el juicio, la condenación, el castigo. Cuando llegamos al colmo de nuestro pecado, la paciencia de Dios ya no se aplica a nuestras vidas, porque Dios ya no espera ni puede esperar ya nada
de ninguno de nosotros. Por decirlo de algún modo, la misericordia de Dios se rinde con quien llega al colmo de su pecado. Por cierto, a los que llegan al colmo de su pecado, a los que traspasan el punto de no retorno, algo más que tal vez no sabías: Dios les suelta del todo las amarras. Dios deja que se desboquen. Dios deja de ponerles freno. Y Dios permite que hagan lo que quieren y se echen a perder del todo. Eso está en la Biblia, pero no nos hemos fijado. Yo creo que a partir de hoy siempre lo recordarán. El capítulo 1 de Romanos nos revela que la humanidad en general se ha endurecido a tal grado contra Dios y ha llegado al colmo de su pecado al erigir todo tipo de ídolos en su lugar, que a causa de eso nos dice allí el apóstol: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Les quitó las amarras. Si eso es lo que quieren, desbóquense. Ya no lo voy a impedir más. Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y mira que lo repite: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, por tercera vez, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Lo saben bien. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Tras de ladrón, bufón. El colmo del pecado, el endurecimiento definitivo, el punto de no retorno, la depravación total, desbocados a su suerte, porque la misericordia de Dios se rinde y decide cortar del todo las amarras que impedían que se rebelaran de manera abierta y definitiva contra Él. Y todo esto sucede en vida de las personas. Todo esto sucede en vida de las personas, mucho antes de que les sobrevengan el momento de morir. Por eso, mi consejo, mi recomendación, mi exhortación hoy a ustedes y a mí mismo, porque yo tengo que también aplicarme estas cosas: no abusemos de la paciencia de Dios. Si como creyente tienes algún pecado que se ha vuelto habitual en tu vida, que has terminado tolerando y hasta lo has justificado de tal manera que ya ni te remuerde la conciencia, ten cuidado, puedes estar llegando al colmo de tu pecado. Y es posible que, como ya lo sabemos, la Biblia habla de la seguridad de la salvación. Eso no, tal vez no te condene por toda la eternidad, pero te va a traer una vida miserable. Una vida miserable, porque es que el pecado no paga ahora, desde ahora, no es en la eternidad. Las consecuencias del pecado no solo se viven en la eternidad, se comienzan a vivir ahora. Por eso ten en cuenta las palabras del apóstol en relación con la paciencia de Dios. Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Porque la Biblia nos dice en Romanos 3:25 que anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, anteriormente. Pero añade en Hechos 17:30, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Mientras Cristo no se manifestó en el mundo, Dios soportó con paciencia los pecados, pero Cristo ya se encarnó como hombre e hizo todo lo que había que hacer, y a partir de Cristo ya no hay excusa. Ahora lo que Dios manda a todos en todas partes es que se arrepientan. Tú decides si lo haces hoy o si quieres seguir acercándote peligrosamente al colmo de tu pecado. Es tu decisión.
Y como hablamos de decisiones y como hablamos también de situaciones que vivimos, déjenme terminar con una frase extraída de uno de mis libros. Se suponía que hoy venía a lanzar mi último libro, pero tuvimos problemas en el envío inverosímiles. No había nunca vivido eso y no pude tener aquí los libros, el libro nuevo. Estoy ofreciendo mi nuevo libro. Hay algunos títulos, de mis títulos están allí, si ustedes quieren, allí pueden adquirirlos. Pero estaba comentando una frase de uno de esos libros. El libro se llama Mensajes de Dios y esta es la frase que quiero comentar para cerrar. Generalmente, cuando le preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo?, Él nos devuelve la pregunta hasta que la respondamos como corresponde. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado a Dios en sus oraciones hasta cuándo? Estoy seguro que sí, porque las oraciones de los cristianos pueden adquirir legítimamente la forma de quejas. A veces acudimos a Dios con toda honestidad por medio de quejas que se inician con la pregunta ¿hasta cuándo? Una súplica por la cual le estamos pidiendo a Dios que ponga término o por lo menos nos brinde algún tipo de respiro para cobrar fuerzas en medio de las muchas situaciones aflictivas en las que podemos llegarnos a encontrar en el curso de nuestra vida terrenal. Si revisan los salmos verán que los salmistas David y compañía se dirigieron muchas veces a Dios en sus oraciones diciéndole ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que al igual que lo sucedido con Job, Job preguntó y cuando Dios se reveló a Job no le trajo ninguna respuesta a sus preguntas, le trajo una nueva batería de preguntas. Lo mismo sucede con nosotros. Dios no nos brinda respuestas, sino que nos formula sus propias preguntas para que al tener que responderlas con total honestidad, ampliemos nuestra perspectiva, podamos ver los puntos ciegos que no estamos viendo y que afectan nuestra correcta visión de las cosas. Identificar esos puntos ciegos pueden hacernos conscientes de que nuestras preguntas ni siquiera tienen fundamento, eran improcedentes, no deberíamos ni siquiera haberlas formulado. Y curiosamente, las preguntas que Dios nos dirige también las suele introducir con la expresión ¿hasta cuándo? Miren por ejemplo el Salmo 4. En el que Dios se dirige a todos nosotros a través de las palabras de David para amonestarnos en estos términos. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Hay que responder esta pregunta antes de que el Señor nos responda a las nuestras. Hay que tomar esa decisión. La vida es de decisiones. Y la última frase que comento del libro y con la que cierro el sermón es esta: posponer indefinidamente las decisiones que debemos tomar es ya de por sí una decisión que acarrea consecuencias en nuestra vida. No decidir es ya decidir. A mí me gusta la filosofía y hay un filósofo que se le conoce como el filósofo de la acción. Fue la persona que más reflexionó sobre la necesidad de actuar. Y él dijo lo siguiente, escuchen lo que dijo. Él dijo, no tengo el derecho de esperar, o pierdo o dejo de tener el poder de elegir. Y añadió luego, si no actúo con mi propio movimiento, hay algo en mí o fuera de mí que actúa sin mí. Y lo que actúa sin mí lo hace de ordinario en contra mía. Si no tomas decisiones hoy, alguien las tomará por ti. Alguien o algo ajeno a ti las tomará por ti y las tomará de pronto en contra tuya. Así que actuemos. Es bueno reflexionar. A mí me parece, y mi ministerio está dirigido a llevar a los cristianos a reflexionar, a que no traguen entero, a que analicen, a que conozcan la Biblia, a que sepan cuáles son las razones que sustentan nuestra fe. Pero a veces nos podemos quedar reflexionando, pensando, y tenemos muy claro el panorama, pero no hacemos lo que hay que hacer. Hay que reflexionar para actuar. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis y creador de la tercera escuela de psicoanálisis de Viena, él decía que los que reflexionan mucho y no actúan pueden estar cayendo en un desorden psicológico que debe recibir tratamiento. ¿Cómo se llama ese desorden psicológico? Lo llamó hiperreflexión, excesiva reflexión sin actuar.
que no caigamos en la hiperreflexión, sobre todo nosotros los colombianos, con nuestra cultura particular, en donde también somos famosos. ¿Por qué? Porque dejamos todo ¿para cuándo? Para el final, para mañana, para el final, siempre para el final. Dejamos todo, y eso puede ser peligroso, porque cuando dejas todo para el final, cuando vas a decidirte, ya tal vez ya alguien más decidió por ti. Recibe un nombre esa actitud, un nombre por allá rimbombante y complejo: procrastinación. Los colombianos dejamos todo para el final. Yo mismo he tenido que pagar el costo. Me vine a Medellín el sábado pasado por tierra para tener un carro y desplazarme aquí a los diversos lugares turísticos de los alrededores. No estaba dentro de mis planes llegar a las 10 de la noche, a más tardar a las 6 de la tarde. Llegamos tarde y eso me generó un problema con mi esposa. Tuvimos un disgusto saliendo a las vacaciones. Estoy haciendo infidencias con ustedes. ¿Y por qué? Porque resulta que yo llevé el carro a revisar para el viaje. Le revisaran que todo estaba funcionando bien el viernes. Creí que en el viernes lo sacaban adelante y hubo algunos asuntos que tomaron la mitad del sábado y terminamos saliendo a la 1 de la tarde prácticamente y llegamos a las 10 aquí. Entonces mi esposa arrancó indispuesta. ¿Y por qué? Porque me dijo: ¿por qué no podías meter el carro a revisarlo el miércoles y no dejar para el viernes? Tiene toda la razón. Ya pasó, eso no fue un asunto grave, pero es una muestra de que el dejar todo para el final y no decidirnos cuando sabemos que debemos decidirnos puede traernos costos que preferiríamos evitar. Y por eso el Señor se dirige a nosotros hoy con estas palabras. Primera de Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Y vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti una vez más. Que tú seas adaptando el mensaje y la lección y las acciones que debemos tomar al respecto a la vida personal de cada uno de tus hijos que tú conoces por nombre propio y que se encuentra aquí presente, Señor. Que no nos vayamos sin obtener el fruto de tu palabra, Señor. Que no seamos, como tú mismo lo declaras allí en Santiago, como quien se mira en un espejo y después se va y no hace nada para corregir esa imagen defectuosa que vio allí. Dios amado, ayúdanos a reflexionar sobre si estamos forzando tu paciencia, si estamos en algún sentido llevándote al límite, y a corregir de inmediato, Señor, a no darle más largas, a dejar de reflexionar y tener claramente diagnosticado el problema sin tomar las medidas necesarias para corregirlo. Que hoy salgamos de aquí con una decisión tomada al respecto, como la que tú nos exhortas a través del profeta Elías a tomar, Señor. Tú eres el Dios verdadero y queremos ponernos en buenos términos contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo te hemos orado. Amén y amén.